Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Dios los bendiga. Vamos hoy día, me ha tocado la familia de David y el aspecto del pecado y la restauración. Y vamos a ir a 2 de Samuel, ahora que están de pie, aprovechamos la lectura. Vamos a estar leyendo mucho, pero vamos a una pequeña lectura ahora. Segunda de Samuel 12, Segunda de Samuel capítulo 12. Vamos a leer solo un versículo, de ahí vamos a estar leyendo más durante la enseñanza, pero solo para comenzar esta prédica vamos a leer el versículo 13. Amén. Segunda de Samuel 12, 13. Antes de la lectura vamos a hacer una oración para que el Señor nos asista, nos acompañe y nos hable a través de su palabra y de esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Cada día, Señor, se renueva y cada día te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres paciente con nosotros, Señor. Tú nos muestras tu amor, tu gracia y tu bondad. Tú nos guardas, nos proteges y aún en las pruebas, en las dificultades, nos acompañas, Señor, y nos ayudas. Nos sostienes, nos libras, Señor, de tantos peligros, y ahora nos has traído aquí a tu casa como iglesia tuya a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, a aprender de ti, Señor. Por favor, Dios, que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, que pases tú mismo el carbón de tu altar por mis labios y todo lo que pueda enseñar y compartir esté de acuerdo a tu voluntad. Usa tu palabra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pueden tomar asiento. Pecado y restauración, ¿no? Es así el nombre que se le ha puesto. La familia de David. David, un hombre que el Señor dice que era conforme a su corazón, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que había tenido muchas experiencias con Dios, ¿no? El Señor lo había ungido cuando era un pastor de ovejas, el último de todos sus hermanos, había sido escogido por Dios para ser el sucesor de Saúl, el reemplazo de Saúl que había fracasado. Y David, el Señor lo bendijo grandemente, ¿no? Le dio una victoria tremenda contra ¿quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién derrotó? ¿Quién tumbó? Goliat, muy bien. Tiene que saber, eso es hasta cristiano, creo que se sabe esa historia, ¿no? Que David derrotó a Goliat. Y después de eso él tuvo muchas victorias, pero Saúl lo persiguió, le entró, la locura a Saúl, pero hizo grandes cosas, ¿no? Estuvo escondido en cuevas, el Señor lo probó y teniendo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl, no lo mató. O sea, él había ido avanzando, a pesar de las luchas y las dificultades, se mantuvo fieles al Señor, tenía mucho miedo de morir y expresaba su dolor al Señor, y hay muchos salmos que muestran eso. Y era un hombre, digamos, que había sufrido mucho, pero a la vez Dios lo había respaldado, protegido, y había visto la mano poderosa de Dios en su vida, y había visto grandes victorias de Dios, ¿no? Y ya para esta etapa de su vida, él ha sido ungido, digamos, ya no solo ungido, sino había tomado posesión del reino, era el rey de Israel, de las 12 tribus, ¿no? Había conseguido grandes victorias para su nación. Entonces era un gran rey, era un siervo de Dios a la vez, porque él dice que era el dulce cantor de Israel, componía salmos para Dios, adoraba a Dios, amaba a Dios, digamos, y no dejaba de ser un gran guerrero.
Y estaba, digamos, en una etapa de mucha bendición, de mucha victoria, triunfo tras triunfo, pero lamentablemente el hecho de que tú y yo tengamos muchos triunfos, o de todo lo que hayamos logrado en el pasado, de todo lo que hayamos avanzado, de los grandes éxitos, de los grandes logros, ya sea a nivel personal, como siervos de Dios, o en nuestros ministerios, en nuestros trabajos, no nos da permiso, no nos da derecho de bajar la guardia, es decir, de relajarnos, espiritualmente hablando, ¿no? Y lamentablemente David comete un pecado que nace en eso, que nace en ese descuido, un descuido que le costó mucho, porque abrió la puerta a muchos pecados en su vida. Vamos a retroceder entonces a 2 Samuel 11 y voy a pedirle a Leonardo que me apoye leyendo los versículos 1 y 2. El 1 nomás, mejor. Solo el 1, Leonardo, por ahora. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que fueron los reyes en la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahí está. Primero dice que eran tiempo que los reyes salen a la guerra. Dice, ¿no? No todo el tiempo se podía hacer guerra, porque por el invierno, bueno, ahora por ejemplo en la guerra de Ucrania, cuando llega esta época baja la intensidad porque todo está lleno de barro, el invierno, el frío, los tanques no pueden avanzar, entonces hay épocas de guerra. Igual seguro eso sería en el pueblo de Israel, había tiempo de ir a pelear contra los enemigos. Y claramente aquí la palabra del Señor nos dice que era tiempo de guerra y David seguramente, no sé, quiso descansar, sintió que no era mucho problema, que Joab solo podía, su general, y no fue a la guerra, dice. Él se quedó, dice claramente, pero David se quedó en Jerusalén, en la capital, en la ciudad, en la comodidad. Era tiempo de estar en guerra y él se queda en la ciudad. Y eso ya nos va enseñando algo, ¿no? Que dónde comienza realmente la caída de David y dónde comienza la caída de muchos padres, de muchas madres, que después traen dolor, sufrimiento a sus hogares, porque eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo que David ocasiona no solo se perjudica a él, produce mucho dolor a su propia familia, trae mucha desgracia a su familia. Pero ¿dónde comienza? Cuando tú, en vez de estar en donde Dios te ha llamado que estés o donde tienes que estar, decides quedarte en la comodidad, ¿no? Cuando uno no escucha la voz de Dios y se relaja, aunque puede decir, ay, eso no es un pecado grave, eso es algo ligero, bueno, un descuido, puede ser el inicio de cosas más graves en tu vida y en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Entonces, cuando se convoca, por ejemplo, a los hermanos a entrar en los tiempos de oración, cuando se convoca a venir a la iglesia temprano, cuando se convoca a venir a los ayunos, y tú pudiendo venir, cuando es tiempo de guerra, así, espiritualmente hablando, cuando es tiempo de estar orando, cuando es tiempo de estar buscando de Dios, decides no hacerlo, puedes terminar expuesto como David a ser tentado y obviamente, como él le pasó, podrías también caer y traer mucha desgracia a tu vida, ¿no? Entonces, primero, lo que tenemos que aprender de David es que tener un historial, tener toda una experiencia grande con Dios, tener grandes triunfos que contar, de los cuales hablar y de cuántos filisteos habría matado, cuántas guerras habría ganado, cómo el Señor lo había librado en las cuevas, cómo se escondía de Saúl y el Señor lo salvaba, y sería cuántos logros, cuántos éxitos, tantas cosas maravillosas que él podría contar. No lo eximía
No le ponía una capa, una protección. David es el hombre conforme al corazón de Dios, está cubierto por Dios y está protegido, ya no, él no le puede pasar nada. Él ha ganado a Goliat, el Señor lo va a proteger. No, no vemos eso aquí, ¿no? Igual con los grandes hombres de Dios, digamos, o siervos de Dios. A veces uno cree que, el pastor, por ejemplo, es un hombre de Dios espiritual, que el hecho que sea pastor, que busque, que predique la palabra, me hace de acero. ¿Nos hace a los pastores de otro material? No. Si no estamos en la guerra, en el tiempo de la guerra, nos puede pasar lo mismo que a David. No importa si tenga 50 años en el ministerio. No importa. Hace un tiempo atrás se escuchó una noticia de un gran predicador que yo he escuchado mucho, que fue un dolor grande escuchar, ¿no?, su caída. Se llama Steve Lawson, un gran predicador americano actual, ¿no? Y es triste, pero él tenía creo que 65, 70 años, el hermano. David nos enseña eso. Entonces, si los grandes hombres de Dios, hombres que estaban ungidos, porque David tenía una unción especial en ese tiempo. Ahora, gracias a la obra del Espíritu Santo en Pentecostés, todos tenemos la unción, todos tenemos el Espíritu, ¿no? Pero si los grandes hombres de Dios, como David, que habían tenido tantas experiencias con Dios, que habían hecho tantas cosas para Dios, no están exentos de ser tentados y de ser derribados, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Entonces, cuando es tiempo de guerra, hay que estar en la guerra. Cuando es tiempo, eso, ¿cómo lo traducimos ahora, no? Cuando es tiempo de orar, hay que orar. Cuando es tiempo de leer la palabra, hay que leer la palabra. Cuando es tiempo de buscar a Dios y venir a la iglesia, hay que venir. Porque en ese momento justo puede ser que comience una desgracia horrible en tu vida y en tu familia. ¿Qué es lo que le pasó a David? Porque en el momento que tenía que estar en la guerra, no estaba en la guerra. Cuando cae un joven, cuando tiene que buscar de Dios, cuando tiene que buscar la comunión con Dios, cuando tiene que orar, cuando tiene que leer, cuando tiene que buscar la presencia de Dios, está haciendo otras cosas, entonces el diablo viene y lo masacra. Le despierta los apetitos y termina pecando, termina fornicando, termina ensuciando su vida. Porque no está donde tiene que estar, no estamos donde teníamos que estar. No importa que hayas crecido en la iglesia, no importa que estés en el ministerio de alabanza, no importa que hasta que prediques y enseñes. Si no estás en la guerra, cuando tienes que estar en la guerra, nos puede pasar lo mismo que le pasó a David. Y lamentablemente, no solo nos vamos a perjudicar nosotros, sino también nuestra familia, que es lo que pasó en el caso de David. Sigamos leyendo. Matías, lee por favor del versículo 2 al versículo 4. Segunda de Samuel 11, del 2 al 4. Estamos en Segunda de Samuel 11, del 2 al 4. Gracias. Sí. Gracias, Matías. ¿Qué estaba haciendo David en la tarde? Dice, estaba en su lecho, ¿no? Pues se levanta de su lecho en la tarde. Era la tarde y estaba en su cama, no sé qué hacía en la tarde en su cama. Imagina la vida relajada que estaba llevando, ¿no? Entonces, no está en la guerra cuando tiene que estar en la guerra. Y ni siquiera dice, pues me quedo a componer salmos, no quiero buscar de Dios, voy a hacer, sí, hay que mejorar la alabanza, los levitas se están relajando, vamos a mejorar, por eso me he quedado. No, él no se quedó para eso, porque estaba en su cama ahí dormido hasta la tarde, se levantó en la tarde, sale a su terraza a mirar, a ver su reino, toda su ciudad, ¿no?, que él había conquistado, Jerusalén, y ve que se estaba bañando una mujer hermosa. Y en vez de retirar la mirada, en vez de alejarse, porque uno no puede evitar a veces mirar, el que manda a investigar. Y ahí comienza su caída en realidad. O sea, primero
no estaba en la guerra cuando tenía que estar en la guerra. Segundo, estaba durmiendo cuando tenía que estar despierto haciendo cosas productivas. Se levanta en la tarde, mira y aún todavía no ha caído, pero en vez de frenarse y decir, uy, cuidado, manden a poner en un techo esa casa de ahí que se ve desde acá. No, no dice eso. La ve y como ya estaba demasiado relajado, manda investigar de ella. Y hay detalles que no había notado mucho, hermanos, estudiando este tiempo, me he dado cuenta, interesantes. Que dice el versículo 3, ¿cómo se llamaba el papá de Betsabé? ¿Cómo se llamaba el papá de Betsabé? Elián. Elián era hijo, ¿saben de quién? Era uno de los 30 guerreros de David, o sea, no era cualquiera hija, Betsabé. Está en la lista de los guerreros de David, de los oficiales de alto rango, de sus guerreros, ¿no? Y era hijo, ¿quién sabe? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Alguien sabe? ¿De quién era hijo Elián? O sea, el papá de Betsabé. Betsabé era nieta de alguien que está en la Biblia, que es conocido. Bueno, no tan conocido para algunos, pero... ¿De quién era nieta Betsabé? ¿Cómo se llama el papá de Elián? ¿Nadie? Aitofel. ¿Quién se acuerda quién es Aitofel? El consejero de David, el consejero más importante de David, el más brillante, el genio, estratega político que tenía David. Que David le tenía miedo a su inteligencia, por eso cuando Aitofel después, ya entendemos por qué él lo traiciona también, David le pide a Dios, Señor, si no le confundes o si no detienes a Aitofel, ya perdí. O sea, David ya se veía perdido porque sabía que Aitofel era demasiado inteligente. Entonces, miren, Betsabé no era cualquier mujer. Urías también era uno de los 30. Urías tampoco era cualquier soldado. Urías era el esposo de Betsabé. O sea, David no se está metiendo con cualquier mujer, hija de un guerrerito por ahí. No, era uno de sus hombres leales, de sus grandes guerreros. Y él se había casado seguramente con la hija. Ahora, Betsabé probablemente era muy jovencita. Se casaban muy jovencitas las judías. Porque para ser nieta de Aitofel era una muchachita. Probablemente, o sea, me refiero, ya era mujer de alguien, pero las judías se casaban a los 14, 15 años, ya se formaba una mujer, la veían hermosa y no, tú no te puedes estar quedando acá en la casa, decían, los hombres la ven, no, se la entregaban a un hombre, así era, hermanos, así era la realidad. Entonces probablemente Betsabé era jovencita, bien jovencita, ¿no? Muy jovencita. Era entonces la hija de Elián, un guerrero de David, y ni eso lo frenó a David. Miren, cuando el pecado ya entra a tu vida, David no dijo, uy, no, con ella no me puedo meter, ¿no? Es la esposa de un guerrero, de uno de mis guerreros, y es la nieta de Aitofel, de mi estratega. No le importó. Y el detalle, miren, que dice la palabra del Señor, la palabra que usa en el versículo 4, si no me equivoco, y envió David mensajeros, ¿y qué cosa dice? Y la tomó. Muchos que estudian dicen, ese la tomó, es como que la tomó a la fuerza, es casi como que la forzó. Era el rey, ¿no? Agarró, la trajo, la trajeron, enviaron mensajeros, le hicieron venir y él la tomó, dice. Y vino a él y durmió con ella. Entonces hay detalles importantes porque después Dios, cuando lo castiga a David, va a hacerle que eso que él hizo lo experimente a través de sus propios hijos cuando caen en pecado. Entonces David, el pecado es grave, el pecado te ciega, el pecado te hace pasar por alto incluso relaciones, amistades, relaciones, vínculos muy fuertes se terminan destruyendo. Entonces, esta mujer, Betsabé, no era cualquier mujer. Aparte de ser la esposa de Urías era un soldado, un guerrero importante, era hija de otro guerrero de David y era nieta de un gran asesor, estratega llamado Aitofel. Más adelante está, porque dice, cuando ponen a Elián, él lo buscan, dice, Elián, hijo de Aitofel, dice. Por eso es que digo que si Elián es hijo de Aitofel y Elián es el papá de Betsabé, obviamente Elián era el abuelo
de Betsabé, ¿ya? Era grave lo que había hecho David y había hecho algo que no solo iba a dañar a ese hombre, sino su relación probablemente con Ahitofel, su relación con Elián, con el papá de ella. Y así es el pecado, hermano. El pecado, cuando tú no estás donde tienes que estar, cuando tú sales del frente de batalla, o sea, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer la palabra, cuando dejas de venir a congregar y te relajas como David, espiritualmente hablando, te relajas, tu vida espiritual es un relajo, vas a terminar haciendo lo que él hizo. Levantándose a media tarde, viendo eso y no teniendo ningún freno. O sea, yo meditaba bastante, ¿no? En estos días decía, ¿qué pasó con David? O sea, ¿por qué no se frenó? O sea, ¿por qué cuando vio esto algo no lo frenó? Él mismo no se frenó, ¿no? Y meditaba en nosotros también, ¿no? Que así es el pecado. O sea, cuando el pecado entra en nuestra vida, no nos contenemos. Ya entra y como que te arrastra. Es más poderoso que tú, ¿no? Una cosa es que algunas personas me han compartido cuando me han dicho sus luchas, es demasiado fuerte el pecado, no lo puedo controlar. Y eso es lo que pensaba, ¿no? Que el Señor justamente nos quiere en el frente de batalla, nos quiere ocupados en su servicio para no darle rienda suelta a nuestro relajo, a nuestro disque descanso y todo, que en realidad terminan siendo puertas de entrada al pecado y a la destrucción de nuestros propios hogares. Lo que si amas a tu hogar, si amas a tu familia, si amamos a nuestra familia, lo mejor que podemos hacer es servir a Dios y estar ahí en el frente de batalla y en el lugar que Dios quiere que estemos, sirviéndole, no relajándonos nosotros en nuestra vida espiritual. Porque al final cuando pequemos, los perjudicados no solo vamos a ser nosotros mismos, sino nuestra propia familia, como el caso de David, porque el pecado va a arrastrarnos, va a meter en un hueco. Y eso es lo que pasó con David. Entonces, llega el pecado y David le avisan a David, manda avisarle a Betsabé que esa reunión, esa relación con él había terminado en que ella se embarace. Y le avisa. Le manda a decir, estoy encinta, estoy embarazada. ¿Y qué hace David? Bueno, muchos ya conocen la historia, ¿no? No la vamos a leer por tiempo porque no me quiero abocar ahí. Pero manda a llamar a Urías, trata de hacerlo ir a su casa para tapar su pecado, ¿no? Trata de tapar su pecado. Y termina saliendo que Urías era un gran hombre, no solo guerrero, sino un hombre que tenía más temor de Dios que él. Un contraste terrible. Estar en la guerra, a Urías lo formó, o sea, esa es la diferencia, él estaba en la guerra. Y aunque el rey lo hizo venir, miren, aunque el rey lo hizo venir, porque seguro David estaba tan en la oscuridad, digamos, espiritual, tan encegado por el pecado que pensaba que Urías era como él, ¿no? Y aunque el rey lo hizo venir y lo sacó del frente de batalla, él al menos espiritualmente o moralmente dijo, yo podré estar acá, pero yo estoy con mis compañeros allá, yo no voy a ir a mi casa a tomar a mi mujer, porque allá en el frente están muriendo gente que pelea conmigo, yo no voy a venir a estar con mi mujer, celebrar acá. Le dijo, no, ¿cómo hacer eso? Entonces David se desespera y avanza en su maquinación y lamentablemente hace algo terrible, ¿no? Lo manda a matar por él mismo. Le manda una carta a Joab, le dice, ponlo ahí, ya, tú mismo eres en el frente ahí. Joab entiende bien y ya lo hace. Y bueno, al final de este capítulo, Cristian, ¿puedes leer el 2 de Samuel 11:27? ¿Qué dice 2 de Samuel 11:27? Léelo, Cristian, por favor. ¿Sí? ¿No?
Esto fue, dice la versión Reina Valera, desagradable ante los ojos de Dios. Porque David manda a matar a Urías, literalmente lo manda a matar. Ella cumple su luto, hace su luto por su esposo y ya le hace traer una esposa más de David. Y dice claramente la palabra que eso desagradó. Desagradó, fue desagradable. Fue algo que el Señor nos está diciendo, ¿no? El Señor no ignora lo que hacemos, hermanos. El Señor está mirando lo que hacemos. Y si pecamos contra Él, eso le desagrada. Le desagrada. Si tenemos una vida oculta de pecado, que no hemos confesado, que no hemos venido arrepentidos a Él y creemos que ya pasó el problema porque nadie se ha enterado, nadie me ha visto, nadie sabe, nadie me ve. Dios sí nos ve. Y eso es lo que dice claramente aquí la palabra. Eso que pasó que David dijo, ya se arregló el problema. Acá no se arregló nada. Dios diría, eso le desagradó a Dios. Y eso tenemos que tener claro. El hecho de que uno no le descubran su pecado aún no quiere decir que Dios se ha hecho la vista gorda, Dios está mirando sus asuntos, no. Dios mira lo que hacemos. Mira lo que hacemos. Y eso lo vemos claramente aquí en la historia de David. Él vio eso y Dios le desagradó tremendamente. Y Dios va a orar a través de su profeta, Natán, ¿no? Natán va a ser enviado por Dios y no lo va a confrontar de manera directa, porque seguro el estado de David no era lo más sabio, ir de frente, decirle, Señor sabe lo que has hecho y te va a pasar esto. No. Natán muy sabiamente le va a contar, ¿no? Tengo un caso, mira lo que ha pasado. Había un hombre rico que tenía un montón de ovejas y tenía un vecino que solo tenía una corderita, pobrecita, bonita, que él cuidaba. Y lo indigna a David, ¿no? Y David, ese merece, ¿qué dice? Morir. ¿Y qué dice Natán? A ver, le voy a pedir a mi hermano Benjamín Chávez que nos lea 2 Samuel 12:7. Hasta el 12:7 y 8. Entonces Natán dijo a David, tú eres mi esposo, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar Israel y Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Dios le dice, tú eres ese hombre. Ahora, algo importante, ¿no? Dios estaba desagradado de David, pero Dios no le mandó un rayo, porque podía haberle mandado un rayo, y se lo merecía. Digamos, humanamente hablando, como nosotros nos merecemos morir por nuestro pecado. Pero Dios, ¿qué manda? A su profeta. ¿Y qué manda con su profeta? Su palabra. Y eso es algo bueno porque eso es la misericordia de Dios. Que el Señor te hable a tu vida y te confronte por tu pecado, no es muestra de, no, es muestra la misericordia de Dios. Dios quiere que reacciones, que dejes de pecar. Él te está diciendo, lo que estás haciendo me desagrada, o me ha desagradado profundamente. Y eso es lo que el Señor le va a decir a David. Lo confronta con su palabra, con esta parábola, con esta historia de la corderita, y le dice, cuando él se indigna, merece morir, y le dice, tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. Yo te di todo, le dice Dios. Miren lo que Dios le dice, yo te di todo, te di el reino, te di todo, te di mujeres, te di palacios, te di todo. ¿No? Y en el 9 dice, porque pues tuviste en poco, ¿qué cosa? La palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Eso es lo que al final es el pecado, hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿No? Y va a describir, ¿no? A Urías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y ahora el Señor viene y le va a decir su castigo, ¿no?
Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Lo que Dios le dice 3 cosas a David por su pecado. La espada no se va a apartar de tu casa. Tú usaste la espada para matar a este guerrero íntegro, ahora la espada no se va a apartar de tu casa. Tú has sido un desleal con persona leal a ti, porque no solo era un guerrero cualquiera, era un guerrero de tus leales guerreros. Ya sabemos que era esposa de Urías, era hija de Elián, era nieta de Ahitofel. O sea, tú has traicionado terriblemente la confianza de los cercanos a ti. Ahora, de los cercanos a ti, dice, de tu propia casa, dice. El mal sobre ti, de tu misma casa, ahora también va a venir el mal sobre ti. Le dice Dios lo segundo. Y lo tercero, tú creíste que lo hiciste esto en secreto, que nadie se iba a enterar. Yo públicamente te voy a humillar, voy a hacer que esto públicamente seas humillado. Tus mujeres, miren lo que le dice, se las voy a dar a tu prójimo, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, la cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 3 cosas que va a pasar. Porque tú lo hiciste en secreto, dice el 12, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Wow. Tú lo hiciste en secreto, ahora yo lo voy a hacer delante. Entonces aquí viene la respuesta de David, viene la obra de Dios, la misericordia de Dios, porque él reconoce, y ahí es clave, ¿no? Ya hemos predicado muchas veces eso. Dice, el Señor dice, tú me has menospreciado mi palabra, tú me has menospreciado a mí, le dice Dios. Y David entiende que cuando uno peca, peca principalmente contra Jehová. Que hay consecuencias, que uno daña a los demás, claro que sí, que uno se daña a sí mismo, pero el pecado es contra Jehová. Por eso David reconoce, no, y ahí sí Dios le habla, porque su palabra lo atraviesa, digamos, su palabra le hace ver su condición, y él dice, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y miren, qué rápido el profeta, ¿qué le dice el profeta? No, olvídate de Jehová, ya se olvidó de ti, no. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, David, ¿qué estaba esperando? Que muera, morir. Él dijo, ya, yo pequé contra Jehová, maté a un hombre inocente, yo merezco morir. Eso es lo que David esperaba. Era lo justo, decía, ¿no? Yo merezco morir. Yo pequé contra Jehová, le fallé a Jehová, merezco morir. No merezco nada. No cómo lo arreglo, ya como compenso aunque sea a Elián y a los demás que les he hecho daño, cómo compenso de repente a los familiares de Urías, su hermano, su familia. No, él no pensó en compensar. Él dijo, yo pequé contra Jehová y ante Jehová he pecado, he menospreciado a Jehová, lo que el mismo profeta le dijo, yo merezco morir. Yo merezco la muerte. Y es algo clave para entender por qué el Señor lo perdona a David, porque muchos de nosotros cuando pecamos y hemos hecho daño, no solo a nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor, no tenemos la actitud de David de decir, Señor, yo no merezco nada, yo merezco morirme, o sea, yo merezco que tú vengas y tomes mi vida. Nadie se hace eso. Todos queremos que la situación se arregle, que ya pase, que ya venga el tiempo y se olviden. Porque no entendemos que hemos pecado contra Dios y que la paga del pecado, por eso es tan claro el Evangelio, la paga del pecado es muerte. Cuando yo entiendo que mi pecado merece, el pago de mi pecado es la muerte, que yo realmente merezco la muerte, entonces ahí yo recién me voy a rendir completamente a Dios y voy a aceptar lo que Él me tenga que decir y que lo que yo tenga que hacer. No me voy a poner con, tengo que hacer esto. Cuando a alguien le pidan, hermano, ven a orar, ven a la iglesia, asiste, llega temprano, no, es que tengo esto, que tengo lo otro. Entonces, ¿no has entendido que le has fallado a Dios? Que tú deberías estar muerto y tú y yo deberíamos estar muertos y que le debemos la vida y que debemos vivir para Él, que Él es lo primero ahora. Que lo que merecíamos realmente como David era que nos caiga un rayo y que nos consuma por nuestro pecado, pero eso no lo entendemos y creemos todavía que Dios lo que tiene que hacer es arreglar, sí, le fallé a Dios, que arregle mi situación para yo tener una vida feliz. No merecemos ninguna vida feliz, merecemos la muerte.
Merecemos la muerte. Y eso lo tenía recontra claro David. Por eso dice, pequé contra Jehová, debo morir. Pero el profeta le aclara, Señor conoce tu corazón. Él te ha perdonado. No vas a morir. No vas a morir. Pero va a haber consecuencias. Y eso es lo que pasó con su familia. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y eso es lo que lamentablemente muchos no entienden. Quieren venir al Evangelio para que el Señor les arregle sus problemas, cuando lo que el Señor quiere es que tú arregles tu relación con Él y que no tengas la muerte eterna, que es estar alejado de Él y vivir una vida sin Dios, vivir vida sin buscar de su presencia, sin orar, sin leer, sin tener comunión con Dios. Eso es estar muerto. Y lo que Dios quiere arreglar es eso, que tú tengas comunión con Dios, que tú vivas para Dios. Tu familia, tu hogar nunca va a funcionar si tú realmente no tienes vida espiritual, no tienes vida con Dios. Nada va a arreglarse en tu hogar, ni en tu familia, ni en ninguna área de tu vida si tú no naces de nuevo y no vives para Dios. Y eso es lo que Dios quiere arreglar con todos nosotros primero. Eso es lo que tenía que arreglar con David. Y es independiente si se arreglan las cosas o no. Y en David, ¿el Señor acaso le pasó por alto? No, dijo, ya te perdoné, ya olvídate, ya voy a hacer como no ha pasado nada y no va a pasar nada, Davidcito, ya. Pero ya no lo vuelvas a hacer, no. Te perdono, no vas a morir, pero van a haber consecuencias. Pero lo central, lo importante, porque él tuvo redención, fue por eso, porque él reconoció lo que merecía. ¿Cuántos de nosotros reconocemos lo que merecemos? ¿Cuánto más bien venimos a reclamarle a Dios? ¿Por qué es injusto conmigo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué he sufrido tanto? Cuando entendemos lo que merecemos ya no nos relajamos, hermano. Ya cuando es tiempo de guerra ya sabemos lo que nos puede pasar y lo que nos va a terminar pasando. Lamentablemente, entonces, hay que distinguir el perdón de Dios, el perdón, digamos, de nuestra situación judicial para la eternidad está arreglado por Jesucristo, pero eso no quita que va a haber consecuencias, y es lo que pasó lamentablemente. Y rápidamente, en el capítulo 13 ya comienzan a ver las consecuencias de David. Su hijo primogénito, Amnón, una historia también muy conocida, segunda de Samuel 13, Gabriel, apóyame por favor, hijo. Lee desde el versículo 1 hasta el 5. Hasta el 4 mejor, hasta el 4 nomás, para no tomar tanto tiempo. Segunda de Samuel 13, del 1 al 4. Gracias. Comenzaron las consecuencias de su pecado, ¿no? Ahora, miren, Amnón, él se enamoró de su hermana y él sabía que no debía, por eso decía, eso no está bien, yo no puedo estar, pero estaba enamorado de ella y andaba afligido, dice, está flaco, o sea, estaba desesperado, no sabía qué hacer, pero había algo que lo frenaba, ¿no? Porque no hacía nada, ¿no? Fue hasta que su primo, porque era hijo de Simea era hermano de David, un primo mayor muy probablemente de Amnón, se da cuenta, le pregunta y Amnón le confiesa, ¿no? Entonces, Amnón, que sentía en un principio ese freno, al ser, digamos, inducido, apoyado por su primo, que le ayuda a tenderle una trampa a Tamar, le dice, ¿no? Hazte el enfermo, y como estaba flaco seguro, era fácil fingir,
haz que tu papá venga y cuando tu papá venga el rey, pregunte por ti, esté preocupado, tú le vas a decir que venga tu hermana, que te prepare tu tortita, tu dietita, lo que fuere. Y ya, pues ahí aprovechas. Y así fue, se dejó influenciar, ¿no? Y igual que hizo su padre, cuando tomó a Betsabé, porque ya expliqué que esa palabra tomó es como que la forzó, su hijo también terminó haciendo lo mismo. Pero en vez de tomar a una mujer extraña, tomó a su propia hermana, la violó. Eso es lo que dice la Escritura, la abusó de ella. Ella le trató de frenar, le dijo, no hagas esto lo hacen los perversos, esto lo hacen los peores hombres de Israel. No hagas esto, hermano, le dice, no. Pero igual que su padre, cuando tomó a Betsabé y abusó de su posición, de su fuerza, y la tomó a la fuerza, vamos a decir, Amnón terminó repitiendo el pecado de su padre. La tomó a la fuerza. Lo peor fue que después que la tomó, dice que todo el amor que había sentido, todo ese deseo, todo esa que lo enfermaba, que estaba enamorado de ella, que la deseaba, se fue y se convirtió en un odio profundo, un aborrecimiento profundo. Habría reaccionado. Yo no creo que Amnón yo creo que Amnón se estaba preparando para ser rey, él era hijo mayor. Y David lo estaba preparando probablemente para que sea rey. A él le tocaba ser el rey, él era el... Entonces Amnón seguramente conocía incluso la ley, la escritura, por eso él tenía freno, decía, no, yo no puedo. Es inducido por este amigo. Y cuando se da cuenta del pecado terrible que ha hecho, cuando ve su situación y ve que por ese momento de placer con su hermana de violar, se da cuenta lo asqueroso que era lo que había hecho, en vez de arrepentirse y decir que había pecado contra Dios, reacciona aborreciendo a su hermana, diciéndole, la bota, y su hermana dice, no me botes, no. Y la hace sacar, ni siquiera él tiene la valentía de sacarla, la hace sacar, llama a sus sirvientes, lo que estás haciendo es peor, le dice. Y lamentablemente lo que vemos aquí es que David ya había perdido pues la autoridad moral para corregir a sus hijos, ¿no? David, ¿qué dice el versículo 21? 13:21. Tiago, ¿puedes leerme 2 Samuel 13:21? Dice que David lo único que hizo es enojarse, nada más, se enojó y no hace nada más, ¿no? Y al enojarse nada más y no hacer lo que tenía que hacer, corregir a su hijo, hacer que asuma su responsabilidad, ¿no? Solamente se enojó. Y cuando el hermano de Tamar, Absalón, se entera y la ve a su hermana que sale de una manera, dice que seguramente le avisan a Absalón que estaba, ¿no? Las vírgenes se vestían de una forma especial, las hijas del rey tenían un vestimenta especial, ellas se desgarra, desgarra su ropa, comienza a hacer un escándalo en la calle, Absalón la agarra y la trae y dice, no, hermana, cálmate, y la lleva a su casa, tranquila. Pero Absalón dice que sentía un profundo odio por Amnón, por lo que le había hecho a su hermana. Y porque su padre obviamente no había reaccionado. Porque no hizo nada, solo se molestó. Entonces eso alimentó el enojo y la ira de Absalón. Y Absalón, con una mente maquiavélica como la de su papá para matar a Urías, va a pensar también, con una mente maquiavélica, cómo va a matar a su hermano. ¿Ven que se están repitiendo los pecados de David en sus hijos? Tomó a Betsabé a la fuerza, el otro toma a su hermana a la fuerza. Maquiavélicamente, cuando no puede taparlo con Urías porque terminó siendo un hombre más leal de lo que él era, maquiavélicamente lo manda a matar. Y su hijo, maquiavélicamente, dice, no, así no, hermana, yo me voy a encarar, en otras palabras, le dice, ¿no? Si tu papá no hace nada, y esperó con paciencia 2 años, Absalón. 2 años esperó, esperó, la confianza. Amnón seguramente dijo, ya, no pasó nada, yo voy a seguir siendo el rey, yo voy a ser el próximo el rey, todo aparentemente estaba en orden. David no... Y era, seguramente, miren, cómo el pecado te destruye porque te resta autoridad, ¿no? Seguramente David diría, si le digo algo a Amnón, ¿qué va a decir? Porque yo soy igualito que él.
No es tan fácil, no es tan fácil, ¿no? Él debió confrontar a su hijo con la verdad, decirle que el pecado nos destruye, ¿no? Y que hay consecuencias por eso. Le había muerto ya el hijo que había tenido con Betsabé y el pecado le iba a traer muerte a él también. Pero no lo hace y lamentablemente en el corazón de Absalón se anida ese deseo de venganza y 2 años después, ¿no? Y lo invita a su papá también, pero no va, David no quiere ir y le convence al menos para que vayan sus hermanos y invita a sus hermanos a un banquete y en el banquete a los sirvientes de Absalón, él mismo le dice, cuando yo dé la orden lo matan y efectivamente. Y ahí pasa una escena trágica para David porque en realidad Absalón quería matar solo a Amnón, ¿no? Pero dice que cuando llega la noticia al rey, llega la noticia de que Absalón había matado a todos los hijos del rey. Vamos al versículo 30 del capítulo 13. Miren qué rumor llegó a David. Cuando sus hijos habían ido a la casa de Absalón, al campo, solo estaría lejos, en alguna aldea, por ahí cerca a Jerusalén. Y claro, seguramente corrió la voz rápido y que, oye, han matado al príncipe. Y alguien por ahí, ¿saben cómo es el chisme, no? Mataron al príncipe, uno se equivocó, no, mataron a los príncipes, un pequeño cambiecito nomás. Mataron a los príncipes, ¿qué? Sí, Absalón, ¿quién? Absalón, sí, Absalón matado, ya, sí, y ya llega, y ya David llega. ¿Qué dice el versículo 30? Yamil, léelo fuerte, por favor, hija. Imagínate, le llegó esa noticia y estuvo bastante tiempo. Cuando le llegó esa noticia a David, ahí seguramente sintió pues, las consecuencias de su pecado, ¿no? Ya el profeta le había dicho, la espada no se va a apartar de tu casa. David, wow, se tira, ¿no? Llora y dice que todos los que estaban en la corte también comienzan a tirarse, a llorar. Pero el que había incitado a Amón, uno de los culpables de toda esta situación, Jonadab, el hijo de Simea, le dice, no, rey, no han muerto todos, solo Amnón. Y al rato comienzan a aparecer los príncipes en sus mulas, llegando, llorando, ¿no? Por lo que había pasado a su hermano mayor. Y ve, le dije, solo Amnón, aquí están todos los demás príncipes. ¿No? David, bueno, eso lo alivia un poco, pero igual ya comenzaba a ver, ¿no? Que lo que él había hecho, como Dios le hacía ver, ¿no? Que el pecado al final, de nuevo, Dios nos perdona, Dios restaura su relación con nosotros, pero el pecado tiene consecuencias. Y en la vida de David fueron dolorosas las consecuencias. Él amaba a su hijo, Amnón lo perdió por esto, por no llamarle la atención, por no hacerle asumir su responsabilidad, por no tener autoridad moral por su propio pecado. Después ahora tenía un hijo que había matado a su hermano, pero por otro lado él amaba, dice, a su hijo, lo quería ver, ¿no? Porque ya estaba consolado, dice, ya se le había pasado el dolor de Amnón y ahora quería ver a Absalón. Entonces de ahí ya es muy larga la historia, pero David, en vez de ver la forma de curar a su hijo, de ayudarlo, de sacar ese enojo, esa ira, de pedirle perdón, de reconocer que se había equivocado al no ser justo y de no vindicar la honra de su hermana, de Tamar, no maneja bien la situación y cuando termina regresando a Absalón, porque Absalón huye, ¿no? Absalón, por parte de su mamá, era también de la realeza. No me acuerdo ahorita del pueblo, pero era una realeza. Su mamá de Absalón era una princesa de otro pueblo con que David también se casó. Así se casaban los reyes, ¿no? Para tener seguridad con sus vecinos, y su vecino decía, no, ya mi hija es una de las esposas de David, entonces David no nos va a atacar a nosotros, ¿no? Entonces, Absalón se fue donde su familia paterna lo protegieron. Joab lo hace regresar porque se daba cuenta que David lo extrañaba, pero cuando lo hace regresar David, de nuevo,
su pecado, ¿no? La ceguera, no restaura la relación con su hijo, lo mantiene lejos, no lo quiere ver. No lo quiere ver a su hijo. Y eso nos enseña también muchas cosas, hermanos. Los hijos pueden hacer cosas tremendas contra nosotros, pero Dios nos ha llamado a perdonar. Puede ser que hasta tu hijo viva contigo en tu techo, pero si no le hablas por semanas porque ha hecho algo y tú crees que esa es la forma de corregirlo, esa no es la forma de corregir a un hijo. Jamás. Yo siempre he creído que más traumático y más dañino para el alma, para el corazón de un hijo es decirle, enciérrate en tu cuarto, no te quiero ver. Eso no. Es mejor darle una tanda, decirle que lo amas y lo quieres corregir por su pecado, que decirle, enciérrate, rincón de castigado. No, eso es dañino, eso no es bíblico, hermano. La relación con el padre no se puede romper. Y eso es lo que David no supo hacer. David lo agarró, lo quiso. Es como que, eres mi hijo, te amo todo. Y el seguro Absalón sabía que su papá sufría por él, pero no te quiero ver. ¿Cómo es eso? Absalón tiene que hacer que le quemen el campo a Joab para que ya lo obligue a que lo lleve al rey, para que lo vea. Ya David lo ve y lo besa, pero se nota que ya la relación estaba demasiado dañada. Y lamentablemente se va a cumplir. Ya vimos, miren, que se cumplió los dos castigos que le había dicho Natán a David. La espada en tu casa y de tu misma familia se te va a producir, ¿no? el dolor, y entre sus mismos hijos se estaban matando, y va a venir de su misma casa la rebelión de Absalón. Absalón se rebela, le levanta el pueblo, y vemos que ahí justamente viene Ahitofel, que se le junta a Absalón, se le juntan varios líderes grandes a Absalón. Se le juntan. Y entendemos por qué a Ahitofel se le juntó a Absalón, ¿no? Porque seguro también se sentía defraudado por David, por lo que le había hecho a su nieta, ¿no? Claro, aunque terminó siendo después una de sus esposas, igual, ¿no? Lo que había hecho era horrible. Se le revela a Absalón, y una de las cosas que el mismo Ahitofel le aconseja es lo que está en 2 Samuel 16, 22. Ahí, a ver, le voy a pedir que me apoye. Mi hermana Ruth me puede apoyar con 2 Samuel 16, 22. Ahí está lo que el Señor le dijo. Esa misma azotea, seguro, de donde David fue y miró a Betsabé, en esa misma azotea, donde él no debió haber estado en esa tarde, en esa misma azotea, el Señor hizo que públicamente, a la vista de todo el pueblo, su propio hijo lo humillara, ¿no? De una forma tan horrible. Entonces, lo que vemos que es, hermano, el pecado va a entrar si no estamos en donde tenemos que estar. Si en el tiempo de guerra estamos en el relajo y el pecado entra a nuestra vida y no tenemos freno como David, va a hacer estragos como lo terminó haciendo la familia de David. Fue perdonado, sí, pero hubieron consecuencias, y aquí están claramente establecidas. ¿Eso qué nos enseña? Que el pecado es un gran problema, hermanos, y que en Dios hay restauración, sí, pero si hemos pecado contra Dios, tenemos que aprender a buscar su restauración en Él y dejar atrás el orgullo, reconocer nuestra condición y pedir ayuda a Dios para no caer en el pecado y para que esas consecuencias no nos terminen dañando. Lo triste es que, bueno, sabemos que Dios, a pesar de eso que le ha dicho que no iba a morir, Dios respalda a David, le da la victoria contra su hijo, pero David, él era consciente de que él era el culpable de eso. Por eso es que muchas veces no entendemos, ¿no? Como, oye, pero sus mismos soldados que habían peleado y le habían defendido y le habían ganado la guerra para que él no sea, para que Absalón no lo mate, digamos. Cuando David
le avisan que su hijo ha muerto y que había ganado la guerra, en vez de alegrarse, él obviamente sabía que él era el culpable de eso, y él lo que va a hacer, va a llorar y va a dejarnos una de las partes más fuertes en la Escritura, ¿no? Del dolor de un padre, que dice 2 Samuel 18:33, 2 Samuel 18:33. Nicole, ¿me puedes ayudar con 2 Samuel 18:33, por favor? No, no paraba de llorar, ¿no? Y todo el pueblo lo escuchaba gritar de dolor. Fue un dolor muy fuerte, muy profundo, porque él sentía la culpa, ¿no? Sentía la culpa de lo que estaba pasando. Y una parte de él, en el fondo, él quería morir. Él quería morir, dice, yo quisiera haber muerto en lugar tuyo. Fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte, pero el pecado, eso es lo que hace, hermanos, trae destrucción. Ahora, David, este hombre, nos ha dejado por eso un salmo tan profundo y tan importante, que no da tanto tiempo, pero es muy importante porque aquí vemos cómo él tenía claridad de lo que había pasado y de cómo él muestra el verdadero arrepentimiento, ¿no? El Salmo 51. En el Salmo 51 vemos que David le pide a Dios que tenga misericordia de él. Lo primero, él apela a la misericordia de Dios. Él comienza apelando a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, la base, el fundamento siempre de nuestro acercamiento a Dios es su misericordia. No es por nosotros. Nosotros no merecemos un rayo de Dios. Pero él reconoce lo grave de su situación porque va a usar 3 palabras en este salmo, en el original en hebreo, que son importantes que las entendamos. Él usa una palabra que se llama pesha, que significa transgresión. Lo primero que dice, vamos al Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Eso es lo primero. Conforme a la multitud de tus piedades, que dice, borra mis rebeliones. Él reconoce primero que es un rebelde, que lo que él ha hecho es rebelión. ¿Y qué es pesha en el hebreo? ¿No? Es rebelión deliberada, o sea, sabiendo lo que no debía hacer, lo hacía. Eso es, y eso es lo que hacemos nosotros. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y sabiendo lo que no debemos hacer, lo hacemos. Eso es lo que David dice. Perdona mis rebeliones, pesha. Después dice, lávame más y más de mi maldad. Y ahí usa la palabra en hebreo que se llama abón, que es perversidad. O sea, él reconoce que dentro de él la perversidad viene de dentro de él, ¿no? Es una naturaleza moral torcida. O sea, el problema no es que él es un rebelde y eso lo vuelve a él torcido, no. Él actúa rebeldemente porque dentro de él ya está torcido. Y él por eso dice, lávame más y más de mi maldad. O sea, él reconoce que dentro de él está el problema. Y obviamente después va a decir, y límpiame, y eso va a hacer que brote de su vida el pecado. Y límpiame de mi pecado. Límpiame. El pecado aquí es chatá, que significa errar el blanco, fallar al estándar de Dios. Es decir, soy un rebelde, lo que entiendo que tengo que hacer no lo hago, me doy cuenta que eso viene de una naturaleza pervertida, y eso me va a hacer que nunca voy a llegar al estándar tuyo, nunca voy a llegar a tu estándar, Dios, nunca voy a cumplir lo que tú demandas. Por eso va a pedir un pedido radical, ¿no? Y él resume eso, ¿no? Contra ti he pecado. Pero va a venir el pedido radical que le va a decir, Señor, se da cuenta del problema, se da cuenta que el problema es serio, y ¿qué le va a pedir en el famoso versículo 10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesito un nuevo corazón, necesito una nueva vida, necesito un nuevo centro, necesito que saques este corazón pervertido que hay en mí, que me des un nuevo corazón, le está diciendo David a Dios.
Crea en mí, oh Dios, un corazón. O sea, Él no pide una simple reforma, Él no pide, ayúdame a salir de esto, ayúdame a superar, ayúdame a ya no caer en esto. No, dame un nuevo corazón. La palabra de crea en mí, crea, es la misma que está en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el mismo en el original, Bará. Crea, Él tiene que crear algo que Dios solo puede hacer. El único creador es Dios, el que crea las cosas de la nada. Él es. O sea, Dios no nos reforma, Dios nos crea de nuevo, Dios nos hace nuevas criaturas. Y Él se da cuenta que lo que Dios quiere no es que le traigamos cosas, no. Lo que Dios necesita para obrar es dice, corazón contrito y humillado. Para que el Señor comience a restaurar la familia, lo que Dios necesita, corazones contritos y humillados. Que como David reconozcamos, soy un rebelde, soy un perverso, no doy la talla. Necesito que me des un nuevo corazón, me humillo ante ti. Como David, pequé contra Jehová, merezco morir. Ahí comienza el gran obrar de Dios, la gracia de Dios, que se revela, ¿no? Que a pesar de eso, de esa relación que nació tan horrible con Betsabé, Dios va a usar esa relación para traer al que sería realmente el rey, sucesor de David. David tenía planes, David amaba a Amnón primero, pues lo mató a su hermano, después amaba al otro que era también, y eran amados y adorados por el pueblo. Absalón también dice que es un hombre que se ganó al pueblo rápido contra su propio padre, ¿no? Y seguro hasta David seguro los admiraba como sus sucesores. Pero Dios que tiene una gracia más allá de nuestra comprensión, de esa relación que comenzó tan mal con Betsabé, dice, no, sí, muere el bebé primero que tuvieron, Dios lo mata por el pecado de David, pero Dios consuela a Betsabé, por eso es que dicen, no, que Dios la consoló, porque en realidad Betsabé fue una víctima ahí, ella no tenía la culpa, ¿no? Ella fue tomada, ella fue abusada, pero a pesar de esa maldad que hizo David, Dios usa eso y ya nace de ahí Salomón. Y Dios manda a cambiarle el nombre a Salomón o a recordar que para él, y eso vamos a regresar a 2 de Samuel, para ir terminando ya. 2 de Samuel. (12, 24 y 25). Mi hermano Ronald, apóyeme por favor. 2 de Samuel 12, 24 y 25. Ajá. Jedidías, ¿no? Que significa, así llamó un hombre Jedidías a causa de Jehová, el amado de Dios, ¿no? Amado de Jehová significa Jedidías. Amado de Jehová. El Señor amó, dice ese niño. A él lo escogió. Y eso nos deja una hermosa lección al final de la historia de David, que es trágica, dolorosa, una familia, muerte, traición entre hermanos, violación entre hermanos, terrible. El hombre, conforme al corazón de Dios, por su pecado, por no estar en la guerra cuando tenía que estar. A pesar de eso, Dios, en su gracia, restaura. Eso nos dice que no hay familia tan rota que esté fuera del alcance de la gracia redentora de Dios. No hay, hermano. No importa la situación en la que esté tu familia, por más hondo que tú crees que ha caído tu familia, que han hecho tus hijos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, restaurar y sanar. Sí van a haber consecuencias, pero tu preocupación principal no deben ser las consecuencias, debe ser que el Señor restaure con su gracia tu hogar y que Él vuelva a mostrar ese gozo de su salvación. Por eso el salmista David decía, ¿no? No quites de mí tu espíritu, no me quites ese gozo de la salvación, o sea, esa alegría, ese gozo que da de saber que estoy justificado delante de ti. Tuvo que lidiar con todo este dolor, ¿no? Con todo este sufrimiento como padre,
esa escena de pensar que todos sus hijos estaban muertos debe haber sido, aunque no fue real, esos momentos, ese tiempo, debe haber sido, ¿no? El agua, como dice, su corazón se le hizo como agua, o sea, ya. Pero la gracia de Dios fue más fuerte. La gracia de Dios nos dice, por eso, que aunque abunde el pecado, sobreabunda su gracia. Entonces, tener un Dios de gracia que nos dice que Él quiere restaurar nuestra familia, que Él quiere que dejemos el pecado, que Él quiere que vengamos a Él arrepentidos, y rechazarlo es lo más necio que podemos hacer. ¿Amén? Entonces tenemos aquí en la historia de David, yo sé que para muchos ya conocían la historia, ya la han escuchado muchas prédicas, pero también sé que hay algunos que están viniendo recién, que no la conocen tan bien, siempre es bueno recordarla. Y el Señor nos ha recordado en esta hora que David, su hombre conforme a su corazón, que nos ha dejado tantos salmos hermosos, por siendo un escogido de Dios, por no estar donde tenía que estar y dejar que el pecado entre, hizo daño a su familia. Pero a pesar de eso, Dios tuvo una gracia con él y lo restauró. Entonces, por los dos lados, hermano, no bajemos la guardia, no importa lo bien que estemos hasta ahora, no importa lo bueno que seamos o todo lo hermoso que estemos avanzando y yendo, no bajemos la guardia. A David le pasó factura terrible. Y si ya hemos bajado la guardia y si hemos caído, miremos hacia el Señor como David lo miró y reconozcamos que en Él hay gracia, que en Él hay restauración, que en Él hay perdón. Ese es el evangelio que creemos, el evangelio de salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Dios lo pudo perdonar a David después de tantas cosas terribles que había hecho? Porque Cristo Jesús en la cruz había pagado también por sus pecados, ¿no? Y eso fue adelantado, digamos, ¿no? Como dice, todo lo que perdonaba el Señor en el Antiguo Testamento era un adelanto, o sea, era con tarjeta de crédito. Todavía no venía el pago, porque ya él ya sabía que con lo que Cristo iba a hacer se pagaba todo. Pero ahora ya pagó Cristo, ya derramó su Espíritu, y ahora tenemos ese perdón, esa gracia para nuestra familia y para nosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Pongámonos en pie para orar. Oh mi Dios, te alabamos, te adoramos, Señor, porque tu gracia no ha menguado, Dios. Tu misericordia, Señor, no se ha reducido. Tu misericordia es la misma, Señor, es abundante, Señor. Y por esa misericordia podemos estar en pie aquí, Señor, porque ninguno de los que está aquí, Señor, está por merecimiento propio. Está por tu pura bondad, por tu pura gracia, por tu puro amor, Señor. Como dice tu palabra, Señor, todos aquellos que estamos firmes, enséñanos a mirar, Señor, que no caigamos, Señor, que no nos complazcamos en lo que hemos avanzado, que cuando sea tiempo de estar en la guerra, estemos en la guerra, Señor, que cuando se nos llame a orar, busquemos orar, que cuando se nos llame a leer la palabra, la leamos, cuando se nos llame, Señor, a ayunar, a venir a tu iglesia, vengamos, Señor, porque es tiempo, Señor, de guerra, es tiempo de luchar, Señor, para que no le demos ninguna oportunidad al enemigo de nuestras almas, Señor. Y aquellos, Señor, que han caído, aquellos que se sienten derrotados, que vean en David, Señor, un hombre que había llegado tan alto y que cayó tan bajo, pudo ser restaurado por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. En ti hay esperanza, en ti hay perdón, Señor. Si confesamos nuestros pecados como Él, reconocemos, Señor, que somos, Señor, rebeldes, que estamos torcidos por dentro, Señor, y que no damos la talla si reconocemos y confesamos nuestra condición. Dice tu palabra, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos una salida con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la ayuda de tu Hijo en nuestras vidas. Dejo esta palabra, Señor, en tus manos para que tú la uses poderosamente en la vida de tus hijos. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.